Hermosa Beach, 1979. Puerta de un local de conciertos. Alguien saca de la mochila una hoja de papel doblada en cuatro y la pasa a otra persona. Esa persona la desdobla, la mira unos segundos, se la mete en el bolsillo de la chamarra. La hoja tiene un dibujo a tinta negra, una figura esquemática, trazos mínimos que podrían ser un cuerpo cayendo o un puño levantado. Abajo, escrita a mano, una frase. Podría ser una cita de William Blake, un fragmento bíblico o algo que suena a acusación política. La caligrafía no busca belleza, busca que se lea. Esa hoja no es un cartel, no anuncia nada, no tiene precio ni fecha de publicación. No es todavía una portada de disco, aunque algunas de esas hojas terminarán siéndolo. Es algo más rudimentario, una transmisión manual. Una fotocopia que alguien hizo en la biblioteca pública o en la fotocopiadora de la escuela. Un objeto que se puede doblar, guardar, pasar. En ese pedazo de papel están los tres elementos que definen el gesto de Pettibon. La circulación subterránea. No hay galería, no hay firma visible, no hay institución que valide. Se mueve por la cadena de conciertos, de mochila en mochila. Está el texto que desentona con la imagen. La frase no explica el dibujo no ilustra la frase. Están juntos, pero van en direcciones opuestas. Un surfista cae de una ola y el texto habla de traición. Un hombre con sombrero mira al vacío y las palabras citan el libro de Job. Está la negativa a explicarse. No hay instrucciones. No hay manifiesto al reverso. Quien recibe la hoja decide qué hacer con ella. Pegarla en la pared del cuarto, usarla de separador del libro o tirarla. Ese instante, cuando la hoja pasa de una mano a otra, es el umbral. No el momento en el que Raymond Pettibon se vuelve artista, sino el momento en el que el dibujo deja de ser privado. No pide permiso, ni espera contexto, solamente se pone a circular. Años después, algunas de esas hojas estarán bajo vitrinas de museos. Otras seguirán dobladas en cajas de zapatos, en archivos de fanzines agotados, en colecciones de gente que estuvo en esa puerta en 1979 y guardó un papel que no sabía bien qué era. Pero en ese momento, en la puerta del concierto, solo es una hoja, y esa hoja ya contiene todo. En Hermosa Beach, la casa de los Pettibon tiene un garaje. No es un estudio. Hay de todo, hay instrumentos, hay cables, hay cajas de vinilos, hay una fotocopiadora prestada, hay una mesa con restos de tinta china. Ahí trabaja Raymond. Ahí también ensaya Black Flag, la banda de su hermano Greg, antes de que existiera el sello SST. La relación entre los dos no es la de un músico que contrata a un diseñador. Es la de unos cómplices que comparten logística. Cuando Greg necesita una portada para el primer single, Raymond no diseña un concepto de marca. Trae un dibujo que ya hizo. Lo adapta al formato de 7 pulgadas. Lo lleva a la tienda de fotocopias del barrio. Y el sello nace así, sin separación entre el arte y la distribución. SST Records funciona como una tirada gratuita para Pettibon. Cada disco que sale lleva un dibujo suyo. Cada paquete enviado por correo puede incluir fanzines grapados, hojas sueltas, carteles doblados. La estructura del punk, pedidos directos y sin intermediarios, y la red de conciertos, le permite que sus dibujos circulen sin pasar por galerías. No necesita validación institucional. Necesita una fotocopiadora y una lista de direcciones. En ese garaje no hay taller sagrado. No hay luz cenital ni mesa de dibujo profesional. Hay una ética del desorden. La obra se hace con lo que está a mano. Tinta china, por ejemplo, porque no requiere prensa. Papel bond, porque se consigue en cualquier papelería. Máquina de escribir para añadir texto después, cuando el dibujo ya está seco. Esa escala doméstica marca para siempre su relación con el formato. Pettibon no aspira a la monumentalidad, aspira a la repetición serial. Y décadas después sus dibujos llegarán a museos, crecerán en tamaño, pero la lógica seguirá siendo la de la hoja suelta. La acumulación, no la pieza única. Un surfista cae de la ola. La imagen es en trazos rápidos, sin fondo.
Solo la tabla desprendiéndose y el cuerpo en el aire. Y debajo, una frase escrita a mano. La gravedad es un hábito difícil de romper. La frase no describe la caída, no la explica, la desvía hacia otro lado. Esa fricción es el método de Pettibone. No hace ilustraciones de textos ajenos. Escribe sobre sus dibujos, citas de William Blake, de la Biblia, de discursos políticos, diálogos inventados. Pero esas frases no fijan el sentido. La palabra y la línea conviven sin anclarse. Un pitcher de béisbol en el momento de lanzar. El lanzador es el único hombre que no puede ganar. Una mujer con la mano en la frente. He visto demasiado. No hay relación de causa y efecto. Hay roce. El texto no está integrado. A veces parece añadido después, con otra tinta, con otra velocidad. Esa separación visible viene de la lógica del fanzine. La palabra urgente, pegada sin diagramación, que invade el dibujo o queda flotando en el borde. Pettibone no corrige esa imperfección, la usa. Cuando la imagen y el texto se tocan pero no se funden, el ojo no encuentra reposo. No puede leer sin mirar, no puede mirar sin leer. Esa doble atención mantiene la hoja abierta. Pettibone rechaza las etiquetas, como literatura dibujada o cómics sin viñetas, porque ordenan demasiado. En sus hojas, el texto y la imagen son dos voces que hablan al mismo tiempo, pero ninguna lleva la melodía principal. Lo que sostiene la obra no es un significado fijo, es el desajuste entre lo que se muestra y lo que se dice. En los dibujos de Pettibone nadie gana. El surfista cae, el pitcher lanza y la pelota es bateada. Baboom, un personaje rescatado de los dibujos animados de los años 30, pronuncia frases grandilocuentes, mientras todo se desmorona a su alrededor. El hombre del sombrero camina solo por un paisaje vacío, sin destino visible. Pero esta galería de perdedores no es nihilismo, es un dispositivo para observar la distancia entre lo que se dice y lo que se es. Un hombre levanta el puño. El texto dice, la revolución será como un martes cualquiera. Otro anuncia una declaración solemne, y a su lado hay un perro que lo mira sin entender. Pettibone toma personajes de la cultura estadounidense, como el surfista o el beisbolista o el vaquero, y los despeja de su carga simbólica. El surfista no es el atleta de las películas de playa. Es una silueta que se desdibuja en el agua. El pitcher no es el héroe del montículo, es el hombre que lanza y pierde. Una frase que vuelve en varios dibujos. Nadie recuerda al surfista que no cayó. Otra. Hay más poesía en la derrota que en la victoria. No es una declaración de principios, es una constatación. Y lo que hace que estos personajes no sean arquetipos es que Pettibone los captura en un momento concreto. La ola que se cierra antes de que el surfista se ponga de pie. La pelota que pasa de largo. La palabra que se dice en voz alta pero no cambia nada. No los juzga, tampoco los redime. Simplemente los dibuja, les pone una frase y los deja ahí. Esa atención al error, al gesto que no culmina, es lo que se podría llamar la épica del error cotidiano. El reconocimiento de que la mayoría de los movimientos no terminan en victoria, que eso no los vuelve menos dignos de ser mirados. El trazo de Pettibone no es virtuoso en el sentido académico. En algunos dibujos la línea es firme, delineada con pulso técnico. En otros, tiembla, se desvía antes de llegar al punto donde debería cerrar. Hay bordes duplicados, como si la mano hubiera dudado. Hay zonas donde la tinta china se corre porque el papel no era el adecuado o porque no hubo tiempo de esperar a que se secara. Pero esa irregularidad es deliberada. La calidad de la línea funciona como un registro de estados. Los carteles para conciertos, hechos con urgencia, tienen trazos rápidos y sueltos. Las páginas de fanzines, fotocopiadas hasta la degradación, pierden definición. La línea se vuelve granulosa, casi fantasma. Los dibujos sobre papel de mejor calidad, destinados a exposiciones, pueden tener un acabado más cuidado, pero nunca pulido. En los fanzines de los 70 y los 80, la fotocopia igualaba al original. Pettibone aprendió que ahí la línea no necesitaba ser única para ser válida. Puede repetirse y distribuirse,
La pérdida de calidad no es traición, es parte de la circulación. Y cuando sus dibujos entran en galerías, esa lógica no cambia. Sigue trabajando como si cada pieza pudiera ser fotocopiada al día siguiente. La tinta china sobre papel mantiene algo de esa fragilidad de lo reproducible. Pettibon lleva un dibujo a la tienda de copiado del barrio. El original es tinta china sobre papel blanco. La fotocopia sale con más contraste. El negro es más negro. Los grises desaparecen. Pettibon prefiere la fotocopia. No porque sea más barata, sino porque la degradación añade algo que el original no tenía. El grano, la textura, el contraste que convierte los matices en decisiones binarias. Blanco o negro. En la cultura del punk, la fotocopia no es un medio de reproducción, es el medio. Los fanzines se hacen fotocopiando la misma hoja 20 veces, hasta que la máquina empieza a dejar marcas, hasta que el tóner se agota y las últimas copias salen más claras. Pettibon entiende que la fotocopia las iguala al original de la copia, no hay jerarquía. La 10ª fotocopia de un dibujo tiene el mismo valor que la primera. Y si esa 10ª fotocopia se vuelve a fotocopiar, el resultado es otra imagen. En algunos casos, Pettibon fotocopia un dibujo, le añade texto a mano y vuelve a fotocopiar. Y el resultado es una imagen en capas donde se ven las marcas de cada generación. El texto tiene otra textura. La tinta original se mezcla con el polvo del tóner. Incluso hay dibujos que solo existen como fotocopias, porque el original se perdió o nunca existió de la forma en la que uno imaginó un original. Lo que quedó es la versión reproducida, fotocopiada 10 veces, pegada en un fanzine. Cuando sus dibujos entran en galerías, los coleccionistas quieren el original, tinta china sobre papel, firmado, único. Pero la versión que circuló, la que miles vieron, fue la fotocopia. La fotocopia desmonta la idea de una obra única, porque se puede doblar, se puede guardar en un bolsillo, se puede pegar con cinta. Y cuando el papel se vuelve amarillo, esas marcas del tiempo se suman a la imagen. En el garaje de Hermosa Beach, los dibujos se acumulan en cajas de cartón. Después, en el estudio de Nueva York también. Pettibon lleva décadas dibujando y ha hecho decenas de miles de piezas. Algunas son variaciones de la misma imagen repetida durante años. El surfista, el pitcher, el baboom. Un mismo gesto dibujado en 1981, en 1995, en 2003. La frase cambia, el trazo cambia, pero la figura vuelve. Y esa repetición no es obsesión, es método. Cada dibujo es una página suelta, pero también una variación de algo que ya existía. Y esa página puede responder a otra hecha 20 años antes, contradecirla, desviarla. Cuando una galería organiza una exposición tiene que elegir 30 dibujos de entre miles, o 50, o 100. Pero Pettibon nunca trabajó para la muestra, trabajó para el archivo. Una exposición no es la culminación de su obra, es un corte en un flujo que no se detiene. Alguien entra en una sala y ve 30 dibujos colgados. Si los mira con atención, nota que algunos se responden entre sí. Una frase en un dibujo contrasta la frase de otro en la pared opuesta. Una imagen repite la composición de otra, pero el texto cambia, y con él cambia todo. Lo que sostiene el sentido no es la pieza individual, es la red. Las relaciones que se arman entre dibujos que nunca fueron pensados para estar juntos. El espectador puede leer un dibujo de 1982 junto a uno de 2007 y encontrar una conversación que Pettibon no planeó. Eso es lo que convierte el archivo en el formato real de su obra. No el depósito donde se guardan los originales, sino la estructura que organiza el pensamiento. Miles de páginas sueltas que se contradicen, que se repiten, que se responden sin jerarquía. No hay una obra maestra única, hay acumulación encendida. Pettibon ha dibujado las mismas figuras cientos de veces. No son personajes con desarrollo narrativo, no evolucionan ni tienen arco dramático. Son figuras que funcionan como un vocabulario. Cada vez que Pettibon dibuja al surfista no está contando una nueva historia del surfista. Simplemente está usando esa figura como una letra que se puede combinar con otras. Ese vocabulario limitado, como una especie de alfabeto, permite combinaciones infinitas.
El surfista puede aparecer con una frase de la Biblia, con un diálogo político. Baboon puede gritar algo sobre la guerra o sobre la gravedad. El pitcher puede estar lanzando una pelota o una declaración filosófica. Algunos de esos personajes vienen de la cultura de masas, dibujos animados, deportes, cine, pero Pettibone los vacía de su significado original. Baboon no es el personaje alegre de la televisión, es un recipiente. El surfista no es un atleta de las películas de playa, es una silueta que se repite. La repetición no es obsesión, es estrategia. Cuando una figura vuelve 100 veces, deja de ser una imagen específica y se convierte en una estructura. El espectador empieza a reconocerla. Y ese reconocimiento permite que la variación, el cambio de frase, el cambio de contexto, se vuelva visible. No hay un dibujo definitivo del surfista. Hay cientos. Y en esa acumulación, el surfista deja de ser un sujeto y se convierte en una pregunta que no se responde. A mediados de los 80, los dibujos de Pettibone empiezan a aparecer en galerías. Una en Los Ángeles, después otra en Nueva York. Las hojas que pasaban antes de mano en mano, ahora cuelgan en paredes blancas, bajo luces de galería. Pero Pettibone no abandona el fanzine, no abandona la portada del disco. En el mismo año en el que expone en el Whitney Museum, sigue haciendo dibujos para bandas que nadie conoce, para sellos independientes que no pagan. Un dibujo puede estar en una vitrina de un museo y al mismo tiempo fotocopiado, dentro del sobre de un pedido de discos. Esa doble pertenencia genera cierto malestar. Los puristas del punk lo acusan de haberse vendido, cuando sus dibujos empiezan a cotizar. Los críticos de arte al principio no saben qué hacer con alguien que viene del garaje, que no tiene título de bellas artes, que sigue diseñando portadas para discos de hardcore. Pettibone no resuelve la tensión, la mantiene. La ventaja de venir del margen es que no hay una sola forma de validación. Pettibone ya tiene la legitimidad de los fanzines, de los conciertos, de la gente que guardó sus dibujos doblados en cajas de zapatos. Cuando el museo llega no lo rechaza, pero tampoco abandona la calle. Los dibujos que hace para SST Records no son de peor calidad que los que expone en galerías. La técnica es exactamente la misma, la tinta china es la misma. Lo que cambia es el soporte, el formato, la circulación. Una portada de Black Flag no es un boceto previo a la obra seria, es la obra. Una hoja suelta pegada en un poste no es un borrador, es la obra. Lo que algunos llaman contradicción es una estrategia de libertad. Trabajar para un sello de punk un martes y preparar una exposición para el Chelsea el miércoles, con la misma línea, la misma tinta, la misma frase que desentona. Pettibone nunca hizo una obra para el museo y otra para la calle. Hizo una obra que puede estar en muchos lugares sin traicionarse. Como ya dijimos en muchos dibujos de Pettibone, el texto parece siempre añadido después. Otra tinta, otra velocidad. La letra incluso no sigue la misma dirección que el trazo. Está torcida, está emborronada, incluso está escrita sobre el cuerpo dibujado. Y esa separación es visible y es deliberada. Pettibone podría haber integrado el texto desde el principio, diagramado con cuidado, dejando espacios en blanco, pero no lo hace. El texto se mete en el dibujo como una intrusión, una voz que no se funde con la imagen. La cultura del fanzine está detrás de ese gesto. En los fanzines la palabra es urgente. Se pega con adhesivo después de que la página ya está impresa. Se recorta, se superpone. No hay tiempo para que texto e imagen nazcan juntos. La palabra llega después y el soporte lo registra. Pettibone convierte esa imperfección en método. Cuando el texto se añade sobre la imagen ya seca, queda como una costura. El ojo puede separar las dos capas, dónde termina el dibujo y dónde empieza la escritura. Y esa separación impide que la hoja se cierre en un significado único. Un mismo dibujo puede tener variantes con textos distintos. La imagen no determina la palabra no explica la imagen. Ambas son capas que se tocan sin fundirse. A finales de los 70, los dibujos de Pettibone circulan en conciertos por todo Estados Unidos. Pero el lugar donde se hacen es una habitación en la casa de su mamá, en Hermosa Beach. La mesa, el papel, la tinta china, el garaje donde ensaya Black Flag están todos en la misma propiedad. Pero el dibujo es un trabajo solitario, sin público,
sin banda sonora. Esa paradoja no se resuelve. La obra habla de lo colectivo, de conciertos, de escenas, de subculturas, pero nace en el aislamiento de una casa familiar, sin testigos. Pettibon no sale de gira, no toca un instrumento ni está en el escenario. Lo que hace le llega al público, pero él no está ahí cuando eso ocurre. La hoja se desprende y se multiplica en fotocopias y se pega en postes, pero él, mientras tanto, sigue en la misma mesa. Pero no es el mito del artista ermitaño. No hay culto al aislamiento como condición del genio. Es una constatación operativa. Para que la obra circule, alguien tiene que quedarse en el cuarto de atrás haciendo los dibujos. En los 80, mientras en los conciertos de Black Flag se llenan los locales y los fanzines se distribuyen por correo, Pettibon sigue en Hermosa Beach, dibujando, guardando originales en cajas, sin aparecer en las fotos de las giras. Y hay una comprensión en eso. La obra, una vez suelta, no necesita al autor para seguir moviéndose. Los dibujos pueden ir solos. Después de décadas de trabajo y miles de dibujos y exposiciones en museos de todo el mundo, Raymond Pettibon no deja un estilo reconocible. No hay una fórmula que pueda repetirse. No hay una técnica que pueda enseñarse como método cerrado. Él deja una actitud. La actitud de sostener la contradicción sin resolverla. Sus dibujos no enseñan una lección. El surfista cae una y otra vez, y cada vez la caída es distinta porque las frases cambian, o el trazo tiembla de otro modo, o la fotocopia degradó el papel. No hay respuestas tranquilizadoras. Hay insistencia. El legado no está en una obra maestra que concentre todo su trabajo. Está en la urgencia del fanzine, está en la paciencia del archivo. Está en la doble pertenencia que no elige entre la calle y el museo. Está en el texto que no se funde con la imagen porque la tensión es más importante que la armonía. Quien se acerca a su obra por primera vez puede sentir desconcierto. No hay un punto de entrada evidente. No hay cronología clara. Las páginas sueltas no se dejan encuadernar. Su obra no quiere ser comprendida de una vez. Quiere ser revisitada. Que alguien vuelva años después y encuentre otra cosa en el mismo dibujo. Una frase que antes pasó desapercibida. Un trazo que antes no notó. Una relación entre dos imágenes que antes no existía porque no estaban en la misma sala. Una biblioteca universitaria en 2024. Un estudiante abre una carpeta de archivo. Adentro hay fanzines de los 80. El papel ya está amarillo y las fotocopias perdieron definición hace décadas. Pero los dibujos siguen ahí. El surfista cayendo y la frase escrita a mano debajo. Nadie recuerda al surfista que no cayó. El estudiante no sabe quién era Raymond Pettibon antes de que sus dibujos estuvieran en museos. No le importa la escena punk. No reconoce los nombres de las bandas. Pero esa frase lo detiene. La lee 2 veces. La imagen no la explica, pero algo en esa hoja suelta, fotocopiada, amarillenta, sigue abierto. No hay moraleja sobre el punk. No hay lección sobre el arte. Solo la constatación de que esa página, hecha en una mesa compartida en Hermosa Beach hace 40 años, todavía no ha terminado de decir lo que dice. El surfista sigue cayendo. El pitcher sigue lanzando. Baboon pronuncia sus frases grandilocuentes en una habitación vacía. El estudiante cierra la carpeta. Guarda el fanzine. Pero la frase se queda con él. La llevará a casa, sin saberlo. Como alguien que llevó esa misma hoja doblada en 4 en 1979, en la puerta de un concierto. La obra no terminó, solo se dispersó y sigue pasando. Gracias.